Hola, buenos días. Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días, Juan Antonio. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este webinar. Soy Pablo Palma, dirijo el área de aislamientos de Grupo Valero y en primer lugar quiero pedirles disculpas porque hemos tenido un problema técnico y no vamos a poder emitir la imagen aquí en el estudio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a proyectar la pantalla con las diapositivas que hemos preparado para este webinar y también abriremos la página web con la herramienta que es objeto de mostrar hoy, ¿de acuerdo? Bien, la primera parte de este webinar se tratará de, bueno, explicar el diseño de la envolvente térmica con la familia de aislamientos Valero a través de una herramienta web muy interesante que os voy a presentar, que es de un muy sencillo manejo, pero que a la vez es muy útil porque ofrece unos cálculos, unos datos y unos recursos muy interesantes a la hora de prescribir y de definir los cerramientos de la envolvente. Aprovecharé para aquellos cerramientos que mostremos en la herramienta, con aquellos aislamientos que se definan, explicarlos un poquito en cuanto a puesta en obra, prestaciones e incluso algún ensayo, características más principales. Y luego, pues, daré paso a mi compañero Juan Antonio de CIPE, que mostrará un poco, por un lado, el botón de Valero en el flujo de trabajo de OpenBIN, en los diferentes programas en los que está implementado. Bueno, un botón de Valero que da acceso a la biblioteca tanto de materiales, en este caso aislamientos, como de cerramientos completos, que ya os explicará él. Y también, bueno, pues cómo importar o cómo acceder a esa biblioteca, cómo importar un cerramiento entero o cambiar un material en el programa y una especie también de cálculo, de ejemplo con los datos que vienen del prontuario, es decir, con los espesores que nos ha dado esa herramienta, verificar un poco si cumple o no el H1, que en este caso es el objetivo principal de la herramienta. Bien, pues vamos a comenzar, si os parece. Vamos directamente con la herramienta. Esto está disponible en la página web de Grupo Valero, como veis ahí. Voy a hacer pequeño esto, ¿de acuerdo? Gracias. Es una herramienta que es libre, su acceso es gratuito y es libre. Y bueno, os explico. Se trata de una herramienta para predimensionar el espesor de aislamiento y de paso para que nos indiquen o nos asesoren sobre un producto que sea idóneo por sus características. Conviene siempre utilizar productos que tengan unas características óptimas para la aplicación, ¿vale? No vale cualquier cosa. A la hora de calcular nos fijamos en el espesor y en la conductividad térmica, pero a la hora de colocar un producto en determinado elemento constructivo, pues hay que fijarse en algunos parámetros más. Entonces, nos va a servir para calcular unos espesores, digamos, recomendados y para definir un aislamiento concreto. ¿Qué espesores? Pues los espesores con los que pueda cumplir el H1, ¿de acuerdo? Más concretamente, la verificación normativa del coeficiente K, ¿vale? Que luego veréis con Juan Antonio más al detalle. Vamos a empezar, si os parece, por tiempo tampoco podemos extender mucho, así que hemos escogido tres. Hemos escogido un cerramiento de fachada con aislamiento por el interior, una cubierta invertida plana y un suelo en contacto con el terreno, en este caso, para colocar aislamientos sobre la solera bajo el recrecido de mortero. Serían los tres elementos constructivos que vamos a analizar y luego un par de soluciones para puentes térmicos. En este caso, encuentro fachada forjado intermedio y paso de pilares por fachada, ¿de acuerdo? Vamos a ver soluciones para resolver o minimizar estos puentes térmicos y luego Juan Antonio os va a explicar cómo implementar los datos, en este caso en Cipetherm H+, ¿vale? Bien, primer ejemplo de la fachada, pues como veis en la parte izquierda tenemos un 5 seleccionables donde hay que ir introduciendo la información. En primer lugar tenemos estructurado por familias los tipos de elementos constructivos. Vamos a elegir una fachada. En segundo lugar, hay que elegir la familia donde está introducida esa tipología de fachada. En este caso vamos a escoger el 421, que sería una fábrica vista, ¿de acuerdo? Sin cámara o con cámara no ventilada y aislamiento por el interior. Ahora es cuando hay que escoger un elemento constructivo concreto. Y si os fijáis, hay muchísimas posibilidades. Podemos escoger espesor y tipología de hoja principal, hoja interior, si es tratosado cerámico, si es tratosado autoportante. Bueno, podemos jugar con cámara, sin cámara, etcétera.
multitud de combinaciones. En el tema de fachadas creo que son 600 y pico las combinaciones para todas las posibilidades y aislamientos. Vamos a coger en este caso la primera. Y ahora es donde la herramienta nos da el primer filtro súper interesante porque nos va a orientar a utilizar uno de los productos que entiende Grupo Valero, en este caso, que son idóneos para esa aplicación, siempre pensando en las características del material. Y en este caso, pues vamos a ir a los Grafipol TR de fachadas, vamos a probar con el 31, que es el que luego Juan Antonio va a importar en el programa. ¿Y qué faltaría? Pues faltaría definir el espesor del aislante. Pues para definir el espesor, como he dicho antes, nos vamos a ir, vamos a escoger la zona climática. Vamos a hacer un ejemplo, si os parece, para la zona climática B. Nosotros estamos ubicados en Alicante, en la provincia de Alicante, que es zona B en la mayoría de casos. Pues vamos a hacer una prueba con la zona B, que es la que también Juan Antonio va a utilizar en, digamos, en el programa, y luego haré una modificación para que veáis cómo se modifica el espesor en función de la exigencia normativa. Fijaros lo que el programa nos da. En primer lugar, nos da la sección del detalle constructivo. Este ya es único, el que hemos indicado aquí. Nos da una leyenda, ¿vale? Con toda la composición por capas. Nos da un enlace al producto que se ha utilizado o se ha considerado como aislante en este cerramiento. En este caso sería pues, el Grafipol TR31. Pongo un ejemplo, no entro más en otras páginas porque al final son todas similares. Tenemos que veáis incluso fotografías de obra, documentación y recursos para descarga, información del producto, características, etcétera. Y aquí viene lo importante, es decir, la herramienta nos recomienda que sean 70 milímetros. 70 milímetros de ese producto y en ese cerramiento, ¿vale? En otro cerramiento y en otro producto ya no es válido ese espesor. ¿Por qué? 70, con el cálculo con esos 70 y el resto de componentes nos va a llevar a una transmitancia térmica del cerramiento de 0,35, que es menor o igual a la transmitancia térmica recomendada en el anejo E, valeros orientativos, ojo, no obligatorios, no límites, pero que son bastante más interesantes que los valores límites, ya que las personas que estén calculando estas cosas veréis que con los valores límites a fecha de hoy no se cumple nunca prácticamente el H1, y con esto ya me diría que me quedo a veces corto, pero bueno, vamos a tomarlos como punto de partida y luego se ajustará en el programa si es necesario. Y fijaros lo que pone aquí, estos valores están orientados para el predimensionado de las soluciones para el cumplimiento de las condiciones establecidas por el coeficiente global de transmisión de calor, que al final es el coeficiente K, en el apartado 3.1.1 del H1. Pero fijaros lo que dice abajo también, ¿eh? Los valores anteriores presuponen un correcto tratamiento de los puentes térmicos. Vamos a comprobar cuando Juan Antonio vuelque los cerramientos al programa y calcule que no cumplirá el H1 por el tema de los puentes térmicos. Pero si se tratan adecuadamente con una solución que lo reduzca y sabemos introducir correctamente el dato, el valor que, por cierto, Valero propone y calcula y ofrece en su web y se implementa en la herramienta, pues veremos que podemos cumplir con el edificio sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues como en este caso estamos en la zona B, 0,38 será la U recomendada, estamos por debajo, con lo cual cumple. ¿Qué nos da la herramienta? Aparte de esta información inicial del espesor, nos da pues un PDF que es la ficha del detalle constructivo, esto es libre, y luego también nos dará una serie de documentación un poquito más profesional que entendemos que hay que solicitarla a través de nuestra página web, desde el área personal de descargas, pero que en este caso a todos los y las participantes del webinar, tanto asistentes en directo como ahora, como los que puedan verlo en diferido, simplemente con que estuvieran inscritos, podemos facilitar la biblioteca de AutoCAD en Cipeter. No es necesaria porque ya está implementado el botón en la herramienta. Incluso las diapositivas de la jornada, si las solicitáis al correo electrónico, que voy a aprovechar para ponerlo un momentito, ¿vale? Sería este de aquí abajo que aparece en el inicio, ¿de acuerdo? Este de aquí abajo. ppalma@grupovalero.com, solicitarlo ahí y se os enviará todas las bibliotecas y herramientas de cálculo. Bien, vamos a hacer, bueno, nos hemos quedado con este Grafipol TR31 para la fachada, aislamiento por el interior, pensamos, en el tras 2, de la hoja exterior, no por el exterior. Vamos con la cubierta, tema de cubierta es lo mismo, hay que escoger la familia, vamos a coger una cubierta plana no transitable, de grava, muy habitual en esta zona.
vamos a escoger que sea invertida en este caso. Se utiliza tipo invertida, es que el aislamiento queda por encima de la impermeabilización, entre otras cosas protege la lámina y bueno, es bastante utilizada en esta zona también con alto grado de soleamiento. Y fijaros que me está dando un producto diferente. ¿Por qué? Pues porque la herramienta va a orientar al usuario a utilizar un producto que por sus características sea idóneo. Luego entraré en los 3-4 productos que voy a mostrar para explicar un poco estas características, pero por ejemplo en este caso ya puedo decir que es un producto hidrófobo, es decir, tiene una absorción de agua baja, el menor del 2% de su volumen, para que sea apto para una cubierta invertida que al final está expuesto a la humedad. Y también tiene una resistencia mecánica concreta para que sea que cumpla con garantías en una cubierta, aunque sea, ya sea transitable o no transitable, ¿de acuerdo? Y ahora, como antes, vamos a escoger la zona climática. Zona B, 8 centímetros. Como en el caso de antes no lo he hecho, voy a hacerlo ahora, ¿de acuerdo? Voy a cambiar la zona climática para ver si efectivamente aumentamos el espesor si la zona es más severa. Vamos a escoger, por ejemplo, una zona severa, que sería, no sé, quizás Burgos o una zona del norte de montaña, o sea, que esté bastante altura. Fijaros, zona E, 15 centímetros. Si nos vamos a D, podría ser zonas de Madrid también, o incluso a San Sebastián o alguna zona más que pueda ser D, pues 13 centímetros. Y nos vamos a una C, que también serían 12 centímetros. Fijaros cómo hay un buen salto de la B a la C. Y bueno, pues la exigencia normativa, como estamos viendo las zonas de invierno, pues efectivamente cuanto más severa es la zona, más aislamiento nos recomienda. Y vamos con el suelo. Vamos con el suelo. En este caso, como es una vivienda unifamiliar donde arranca la solera del terreno, ¿de acuerdo? No está elevada, no hay un forjado sanitario, pues vamos a escoger un suelo y dentro de los suelos vamos a escoger este último, contacto con el terreno, aislamiento sobre solera, porque se puede aislar bajo o sobre solera. En este caso, la opción que vamos a escoger es sobre solera, obviamente bajo de una recrecido de mortero para que sirva base de pavimento, vais a verlo ahora en el taller constructivo. Aprovecho para decir que nuestros productos no son nunca para dejarlos vistos, desnudos, ¿no? Siempre van ocultos, van protegidos por morteros, por cerámicos, por yesos, etcétera, por cámaras de aire. Son productos que siempre van introducidos dentro de soluciones constructivas, ¿de acuerdo? El caso más, digamos, externo sería un SATE, que también va revestido con una capa de mortero para protegerlo siempre, que quede protegido el material. Bueno, voy aprovechando para comentar, bueno, lo diré también luego en los, vamos a coger la zona B, en este caso, fijaros, me pide 3 centímetros, obviamente un suelo en contacto con el terreno o si fuera en no habitable o si fuera cámara sanitaria es menos exigente porque estamos separando una zona calefactada de un terreno o de una zona no calefactada, pero no del exterior, con lo cual fijaros que el espesor recomendado es bastante menor. Esto es una recomendación y aquí el cálculo es diferente y habría que afinar más, pero bueno, como la exigencia no es muy alta, yo creo que por ahí vamos a ir bien, ¿de acuerdo? Bien, vamos con estos tres. Ahora voy a aprovechar, vamos a pensar en los puentes térmicos, como decía, vamos a buscar las soluciones de Valero para los puentes térmicos, en este caso sería frente forjado. Vamos a resolver, como es una vivienda, ya luego la veréis, el modelo, es una vivienda de estructura de hormigón, pilares y vigas y de fachada apoyada en el forjado. Pues bueno, pues hay una discontinuidad en el aislamiento por colocarlo dentro de la cara interior de la fachada. Fijaros, este sería el caso muy similar al que vamos a ver en el ejemplo. Es decir, estructura de hormigón armado con forjados, pilares y vigas. Tenemos los cerramientos en la hoja exterior, en este caso, apoyada en el forjado. Por lo tanto, si el aislamiento es interior, se produce una discontinuidad hasta la planta de abajo, ¿vale? En este caso sería el forjado intermedio solo, no forjado cubierta ni no forjado solera en este caso o la planta baja, sino forjado intermedio, ¿vale? Que separe la planta primera de la segunda, la planta baja de la primera, perdón. Entonces, una de las opciones, porque fijaros que aquí hay 6 que propone Valero, sería colocar en el frente de forjado linealmente un elemento que es un grafipol de 3 centímetros de 0,032,
se coloca en... Bueno, luego explico el detalle constructivo, aquí simplemente es para obtener valor. Hay que escoger la hoja interior porque es importante a la hora del cálculo, si es una hoja de ladrillo apoyado en el forjado, como veis, o si es un trasdos autoportante que va apoyado arriba en lo que es el suelo, en el autonivelante con el plastón. Y importante, hay que coger el tipo de forjado. Como la biblioteca venía un forjado determinado, pues voy a coger el mismo, pero aquí podemos seleccionar diferentes tipos de forjado con diferentes tipos de entrevigado o de casetón, en este caso de reticular. Vamos a escoger este último porque es el que viene en el caso práctico. Y luego, ¿cómo entraríamos a obtener la transmitancia térmica lineal, que es el valor que hay que implementar en el programa de cálculo para decirle ese puente térmico que pesa, ¿no? O sea, qué cantidad de calor se va por ese nudo, en este caso, por ese nudo, y al programa habrá que decírselo. Luego se explicará Juan Antonio cómo meterlo en el programa y en este caso este valor se va a dividir en dos por ser un forjado intermedio, pero bueno, explicará el modo de cálculo. Me interesa que sepáis entrar en esta tabla y escoger un valor, ¿de acuerdo? En este caso ya tenemos definido la solución, el espesor del aislante y la hoja interior. Vamos a ir al tipo de forjado, que también lo he seleccionado, y ya nos vamos a ir a la UDA de la fachada. Da igual la composición, aquí lo importante es la transmitancia térmica de la fachada, y nos vamos a ir al canto de forjado. En este caso, si no recuerdo mal, eran 0,22 o 0,23, en el caso práctico, y nos vamos a ir al canto 30, con lo cual el valor que hay que coger, a ver, sería este. A ver, un segundito. Sí, vamos a escoger 0,45. La chi sub i, ¿de acuerdo? Vamos a coger la chi sub i, que si están definidos los espacios interiormente, como es lo habitual, pues sería coger este valor. Bien, pues este es el valor que yo cogería en este caso para esa situación. Bueno, hay más opciones, porque al final este va con un revestimiento directo, que habría que aplicar una capa del SATE antes del revestimiento final, luego lo explicaré mejor. Luego tenemos la opción de pasar una rasilla, tenemos la opción de dejar un tacón para apoyo de la fábrica en el caso de que sea ladrillo visto. Tenemos la opción de no poner en el frente de forjado y hacer bandas perimetrales. Me quedo en este caso porque veréis que luego en la herramienta Cipeter vamos a reducir o introducir un dato del puente térmico de encuentro fachado cubierta con una solución que está basada en colocar una banda perimetral en el techo, en el perímetro de 1 metro aproximadamente de la fachada hacia el interior, para resolver ese puente térmico, porque en el caso de las cubiertas, de forjado cubierta, es mucho más efectivo, obviamente, que colocar en el frente de forjado, ¿de acuerdo? El valor es orientativo, hay que calcularlo cada vez, pero bueno, para que entendáis un poco de dónde sale eso. Bien, sabiendo esto, y como estamos en buen tiempo, vamos a ir ya a las soluciones constructivas para que conozcáis un poquito más estos materiales que hemos escogido del prontuario. Vamos primero con la fachada, si os parece. Tenemos 3 productos ahora en catálogo, que son el 32, el 31 y el 29. Va por conductividades térmicas. Fijaros que esto es EPS con grafito, ¿no? Es poliestireno expandido, que se puede pensar que acústicamente no es tan no tiene tan buenas prestaciones que otros materiales. Yo no voy a entrar en otros materiales aquí, pero bueno, hemos hecho un par de ensayos porque hay algunas aplicaciones como el cerramiento de fachada, que lo que interesa es saber el índice de reducción de ruido aéreo entre dos recintos de la solución constructiva, no del material en sí. Para rehabilitación buscaremos algo más específico, o para situaciones muy concretas de unidades de uso con un ruido excesivo, pero para fachadas incluso medianeras, separación con escaleras, etcétera, los valores que hay que cumplir del DBHR pues están en 50, 55. Fijaros qué dos soluciones tenemos aquí, con aislamiento por el interior entre doble hoja de fábrica de ladrillo, con 6 centímetros de Grafipol. Fijaros el valor ensayado que tenemos. Voy a abrir un ensayo para que veáis un momentito. Fijaros, medio pie de ladrillo hueco, TR32 de 6 centímetros, y luego la hoja interior sobre las bandas acústicas, que también las suministramos, TR0 tiras. Estamos hablando de
53 decibelios por encima prácticamente de cualquier situación de fachada. Y luego tenemos el caso de hoja interior de trasdosado autoportante. Obviamente nuestro producto no es para colocar entre los montantes. Nuestro producto es un panel rígido, no es un panel flexible, con lo cual no es óptimo para colocar en los montantes, sino para colocar en el trasdos del cerramiento del muro este, ¿no? De la fábrica de ladrillo, de la hoja exterior. Con normalmente adhesivo, ¿de acuerdo? Para reducir la posibilidad de perforaciones que siempre perjudican acústicamente a la solución completa. Y fijaros, con una solución combinada, con grafipol pegado, en este caso a la hoja exterior, ¿qué dato acústico podemos conseguir? 60 decibelios, ¿de acuerdo? Estamos en el mismo caso, un TR32 de 60 milímetros. Fijaros, adherido con cemento cola sin fijación mecánica por el tema de perforar tanto el producto como la hoja, como el ladrillo, no es bueno nunca acústicamente. Y luego, pues, el tabique interior de placa de yeso, autoportante, con una lana estándar, entre montantes, de una densidad también estándar, 60 decibelios. Eso es para mostrar un poco, por encima, que acústicamente las soluciones que proponemos funcionan estupendamente, ¿de acuerdo? Aunque no sean materiales a ruido aéreo en principio para cumplir ellos solos. Bien, tenemos las dos aplicaciones. En este caso, el ejemplo que Juan Antonio va a explicar va a ir por aquí, va a ser una hoja interior donde, disculpar, por aquí, donde es un trasdos autoportante, donde se va a mantener la lana. Fijaros que se va a modificar la lana que iba pegada, en este caso al ladrillo, se va a utilizar por grafipol. Y en cuanto a la puesta a obra, pues bueno, la principal característica que ofrece Valero en este caso es que podemos fabricar las placas, en este caso a medida en el largo. Fijaros cómo la posibilidad de servir las placas de forjado a forjado viene muy bien para mejorar el rendimiento de la mano de obra, para reducir los desperdicios en obra, incluso también para reducir el adhesivo que necesitamos para la puesta en obra del material. Además, no está más de decir que el puente térmico que se generaría en la parte superior por la junta horizontal entre la placa estándar y el trocito que me falte, pues bueno, lo tengo resuelto, ¿de acuerdo? Fijaros aquí el operario como con unas pelladas, en este caso de adhesivo, pues va colocando las placas, y con un mecanizado que podemos también realizar con media madera podemos encajar todas las piezas y que no haya ningún tipo de posibilidad de puente térmico. Fijaros también la solución que comentábamos y que veremos en el ejemplo luego. Fijado a la hoja exterior por su cara interior, grafipol, y luego trasdosado autoportante de placas independiente. Solución muy buena, acústica y térmicamente, para solucionar un cerramiento de fachada, incluso medianerías. Bien, vamos con los suelos. En los suelos veis que el programa nos ha dado un producto que se llama Grafipol Thermo Impact. Yo os voy a mostrar, si os parece, la versión en rollo, en formato roll, porque mejora un poco la puesta en obra y lleva incorporada la lámina que te sirve para vertir la capa de arriba, que sirva de base para el pavimento, que pueda ser un autonivelante o un plastón. Y aquí os voy a explicar dos de las aplicaciones de este producto. En primer lugar, tenemos como lámina antiimpacto. Si trabajamos con espesores de 10 milímetros, vamos a utilizar el producto como lámina antiimpacto. Aquí tenemos un ensayo acústico a ruido impacto de 27 decibelios, con lo cual estamos cumpliendo el DBHR en las situaciones habituales de vivienda, de recintos protegidos, etcétera, con recintos colindantes. En este caso, en el perímetro elevaremos la lámina para conformar el suelo flotante y poder recoger el mortero, ¿de acuerdo?, que sirva de base para el pavimento. Y bueno, va simplemente apoyado sobre el forjado, no se adhiere. Ahora os mostraré algunas fotos de obra en la que se ve cómo también se encintan las juntas y demás. Fijaros cómo en el encuentro con una hoja interior de ladrillo me encuentro con el ladrillo y subo en el perímetro porque es un elemento rígido, y si me voy a un trasdosado autoportante, pues obviamente no me lo voy a encontrar con él, ni con la tabiquería interior que va apoyada encima. Con lo cual, espacios diáfanos, que suelen ser toda la planta menos alguna medianera, etcétera, voy a ir corrido con el aislante y voy a ir mucho más rápido que colocando placas.
tenemos detalles constructivos. Como decía al principio, las diapositivas las pondré a disposición de todos los asistentes. Y luego tenemos la opción de utilizarlo como aislamiento termoacústico de suelos flotantes. Cuando separemos un espacio calefactado de uno calefactado, si estamos en un edificio plurifamiliar que además necesito aislar acústicamente a ruido de impacto esa estancia o esa vivienda del resto de viviendas, pues voy a necesitar doble producto. Voy a necesitar un aislamiento térmico sobre forjado y voy a necesitar un aislamiento acústico a ruido de impacto sobre este. Con este producto tenemos las dos situaciones resueltas gracias a, pues, como hemos visto, su índice de reducción de ruido de impactos, que en este caso es de 29 decibelios a partir de 30 milímetros. Aquí lo vemos. Está calculado con la plancha, pero en rollo es lo mismo, lo único que se le añade pues una lámina, que es un papel plastificado, una especie de craft plastificado para poder vertir el mortero, pero fijaros que tenemos resuelto ruido de impacto. Eso sí, en este caso, cuando lleguemos a un encuentro rígido vertical, pues habrá que colocar bandas perimetrales. No vamos a subir todo el espesor del aislante porque se nos generaría una junta de dilatación no asumible todo lo que sea más de 2 centímetros hacia el interior, ¿de acuerdo? Entonces colocaríamos a testa, ahora lo vamos a ver en las fotografías de obra, y colocaríamos banda perimetral. Vamos a ver fotografías de obra que se va a entender todo esto mucho mejor. Fijaros, tenemos por un lado como lámina antiimpacto, ¿de acuerdo? En espesores 10-15 milímetros diría yo, es la mayoría de casos 10, que ya cumple el tema acústico, y en el perímetro lo vamos a elevar. La unión entre dos rolls, en este caso, sería con cualquier cinta que pegue al plástico, o sea, cualquier cinta precinto, cinta de carrocero, etcétera. Y en el caso del perímetro, pues podemos colocar una banda perimetral, que es un elastificado que vendemos nosotros, o el mismo producto sin elastificar, el Thermo Impact, que pueda colocarse en tiras. Fijaros que habría que sellar un poquito el contorno con un precinto como este o con alguna otra solución para que no se cuele, en el caso sobre todo de morteros líquidos. Aquí pues elevamos. Fijaros lo que os decía, pues bueno, en los casos donde va a hoja interior transdosado autoportante que va apoyado encima, por eso no está aquí puesta, pues vamos a utilizar tiras o elevar en situaciones muy concretas, por ejemplo, alguna medianería, algún pilar. Si baja aislamiento de la fachada, en este caso es nuestro también, tampoco haría falta, simplemente la cinta que habéis visto antes para evitar que el mortero se cuele, con lo cual la repercusión de metro lineal por metro cuadrado en estos casos va a ser muy pequeña de esta banda perimetral. Ahí tenéis un poco, ¿veis? En el cintado, fijaros, de espacios diáfanos, rendimiento muy grande porque al final, al ser el rolls de 10, 6 metros, dependiendo del espesor, pues se coloca muy rápido. Aquí vemos al operario con uno de 50 milímetros en este caso. Y bueno, pues yo creo que está bastante claro. Importante que podemos vertir, en este caso, un mortero semiseco o un autonivelante, como está aquí en esta fotografía. Desolidarizamos el perímetro con la banda y ya tenemos conformado el suelo flotante con nuestro aislamiento termoacústico preparado para recibir el mortero. Vamos a la cubierta. Hemos dicho que hemos escogido una cubierta invertida no transitable de grava, sería este caso, donde se coloca sobre el forjado la formación de pendientes, sobre esta se impermeabiliza, se coloca una capa separadora, un geotextil, luego nuestro producto, las placas que van machembradas en formatos más pequeños en este caso, de 1,30 por 60 aproximadamente, y luego otro geotextil para colocar la capa de protección de grava. Tenéis también el detalle constructivo y nos vamos a ir a ver las fotos de obra. Sería este caso donde se colocan las placas de Don Pol. En este caso el Don Pol Verde, una de las ventajas que tiene respecto a otros aislamientos convencionales que se utilizan en cubierta es que podemos fabricar cualquier espesor, por ejemplo este que veis en la fotografía es de 13 centímetros en una sola placa, siempre manteniendo la conductividad térmica de 0,032, que es lo que tiene este material. Y ya vamos a los puentes térmicos. Como ya hemos visto el modo de cálculo, yo me voy a centrar solo un poquito en la solución constructiva, en los minutos que queden antes de dar paso a Juan Antonio.
tanto del encuentro fachada forjado intermedio, del encuentro fachada forjado cubierta, que vamos a verlo con esta solución de bandas perimetrales, y del paso de pilares por fachada, o sea, pilares integrados en fachada. En primer lugar, vamos a ver lo que ya hemos visualizado antes, que sería este caso. Colocar 3 centímetros del producto Grafipol frente forjado en el frente de forjado. La recomendación siempre es colocarlo antes de hormigonar, dejarlo preparado en la tabica del encofrado, hormigonar, desencofrar y que se quede, digamos, embebido en el hormigón. Importante de esta solución, esta capa de aquí que veis, esta capa es una capa base o una capa intermedia entre el aislamiento y el revestimiento exterior, y se trata de un mortero adhesivo flexible con una malla de fibra de vidrio. Como ejemplo, podéis acudir a la capa base de los morteros, de los sistemas SATE que utilicen EPS, que son la mayoría, ¿de acuerdo? Esa primera capa base, esa es la que habría que aplicar en toda esa franja, ya sea frente de forjado pilares, como luego veremos en caso de aislar por el exterior el pilar, y esta sería la solución para el frente de forjado con revestimiento exterior continuo, que es, por cierto, la que vamos a ver con Juan Antonio. Vemos algunas fotografías de la puesta en obra. Como he dicho, la forma más que mejor se queda adherido al soporte, en este caso al hormigón, y que encima es más económico a la hora de colocarlo, es colocarlo antes de hormigonar. Fijaros que se queda preparado en la tabica, no hace falta ni siquiera clavarlo, se puede dejar, digamos, ajustado o soportado con los separadores del elemento lineal, del zuncho, de la viga del forjado. Cuando se desencofra se queda embebido y fundido con el hormigón, como veis aquí. También habría posibilidad, obviamente, de colocarlo después de hormigonar, cuando la estructura ya está ejecutada. En este caso, pues podemos considerarlo como un SATE. Podemos combinar fijación mecánica cada metro aproximadamente con el mortero, que debe estar continuo por la parte de atrás, y luego igualmente aplicar la capa base que hemos hablado por el exterior. Incluso en fábricas de ladrillo visto, la solución que hemos visto del canto de forjado con un tacón para el apoyo puntual de 2/3 de la fábrica que hemos comentado antes, también sacrificamos un poquito de puente térmico para resolver el apoyo, en este caso, de la fábrica. Aquí tenemos algunas fotografías de obra. Bien, luego Juan Antonio os mostrará cómo implementar el valor, que recordemos, la tramitancia térmica lineal no es lo mismo que la tramitancia térmica de un cerramiento. Ahí estamos valorando la cantidad de calor que se va por ese nudo y las fichas técnicas de los aislamientos no suele venir ese valor. Podéis acudir a nuestro prontuario o a la página web, como hemos visto con el resto de parámetros. Y ya tendríamos el paso de pilares integrados en fachada. Aquí tendríamos dos posibilidades. Hay que darle continuidad al aislamiento para poder justificar la reducción o eliminación del puente térmico en base al DBH3 de puentes térmicos, que luego no sé si aparece en el CIPETER, creo que lo va a mostrar también Juan Antonio. En función de la tramitancia térmica de la fachada, podemos despreciar el puente térmico siempre que podamos darle continuidad o bien por el interior, que en este caso sería hacer un forrado interior del pilar. Obviamente no vamos a pasar todo el espesor de aislante. Si por cálculo me salen 8 centímetros, imaginaros del TR31, pues podemos pedir placas de 1 centímetro de 2 para forrar el pilar y continuar con los 8. De tal manera que damos continuidad al aislamiento, rompemos el puente térmico, evitamos la posibilidad de condensaciones que puedan producirse por la falta de aislamiento y por ese elemento frío en contacto con la humedad, o sea, con el vapor de agua del interior, y solucionamos constructivamente pegándolo directamente al pilar, en este caso ya ejecutado. Ojo, aquí estamos hablando siempre ya ejecutado, no antes de hormigonar en ninguno de los casos, por la esbeltez del elemento y que no queda bien, sobre todo en fase de estructura, en cuanto si va por fuera. Luego tendríamos la posibilidad de hacerlo por el exterior. Aquí es simplemente el mismo caso del frente de forjado, pero en vertical, con la misma capa intermedia, y la única diferencia es, como decía, que en vez de colocar el producto en el encofrado, se colocaría, una vez ejecutada la estructura, fijado como un SATE, con fijación combinada, mecánica y adhesivo, o incluso
con adhesivo se puede quedar bien si aplicamos el adhesivo al pilar y luego la capa base, que también es un adhesivo que sujeta todo en los laterales. Vamos a ver la foto y lo veremos mejor. Esta es la foto del mortero base. Fijaros cómo está colocado el aislamiento por la cara exterior del pilar para dar continuidad al aislamiento de fachada, y tenemos la capa intermedia esta, que es el mortero adhesivo flexible con la malla. Y haciendo un trasdosa interior, pues podemos hacer un forrado interior y luego colocar los montantes y ya con la placa de yeso, o incluso en algunas ocasiones pegar una placa de yeso directamente y poder resolverlo así, ¿de acuerdo? Serían estos casos de forrado interior, 3 caras o 2, dependiendo del tipo de pilar, si es medianero o esquinero, y tendríamos una cara en el caso del exterior. Bien, y ya vamos por último a la solución de encuentro fachada cubierta. Para esto nos vamos a ir a la solución de bandas perimetrales, porque tenemos un poco estudiado que el cálculo del puente térmico fachada cubierta es mucho más efectivo, aparte es lógico, se ve, ¿no?, por el aislamiento de la cubierta, que es mucho más efectivo colocar bandas perimetrales que colocar, vamos directamente a la foto si os parece. Esta banda perimetral es mucho más efectiva cuando llega a una cubierta, es decir, subir con el aislamiento de la fachada y ir 1 metro hacia adentro, sería este caso, que colocar en el frente de forjado, ahí en el peto de la cubierta, ¿de acuerdo? Entonces, el valor que va a implementar Juan Antonio en la herramienta corresponde a una solución de este tipo, no a la solución del frente de forjado. En nuestro caso, ventajas de Grafipol, podemos utilizar los 3, 31, 32 y 29, y la ventaja principal es la adherencia. Fijaros que este es de 8 centímetros y está pegado a esa losa alveolar con una espuma de poliuretano sin más, y luego se ha revestido con yeso, con lo que pesa, y ha funcionado perfectamente todo el conjunto. O sea, la adherencia a todos los revestimientos continuos, yeso, morteros, etcétera, es muy buena, y la compatibilidad y adherencia con los adhesivos a elementos constructivos, hormigón, ladrillo, etcétera, también es muy buena. Con lo cual, para colocar bajo el forjado es una solución idónea el Grafipol. O la posibilidad de colocar un falso techo y, en cualquier caso, dejar oculto el material. El material siempre tiene que estar, como he dicho al principio, protegido y oculto con revestimientos. En este caso tendríamos, pues aquí, fijaros que se coloca la banda perimetral en la fachada para reducir el puente térmico. Fijaros que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los balcones, no vamos a poder colocar o utilizar la solución del frente forjado, con lo cual nos tendremos que ir a soluciones de este tipo, ¿vale? De colocar bandas perimetrales. Y luego se coloca el falso techo y queda oculto. Incluso si no fuera falso techo, se puede dejar embebido en la estructura para enrasarlo y luego enlucirlo. Esta es la otra posibilidad. Bien, y yo creo que por mi parte he explicado las 3 soluciones y unida a los puentes térmicos, y creo que voy a dar paso a Juan Antonio, que, como os digo, aparte de explicaros un poco el flujo de trabajo OpenBIM, la implementación en el programa del botón de Valero, os va a explicar un poquito cómo importar cerramientos y un ejemplo de cálculo, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias, y luego cualquier consulta que tengáis al final, lo que dé tiempo, porque la verdad es que habían como 400 inscritos, el último dato que me pasaron ayer, pues nada, pues contestaremos todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias y doy paso a Juan Antonio. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Ha quedado todo muy claro. Nada, voy a pasar yo a mostrar mi pantalla. Un momentito. Enseguida la tenéis ahí. Voy a quitar la webcam para no robar espacio a la pantalla. Un momentito. Vale. ¿Veis mi pantalla? Pablo, ¿puedes confirmar, por ejemplo, que si se ve ya una portada de una presentación? Sí, se ve. Vale, perfecto. Nada, pues recojo el testigo. Nada, yo soy, como ha dicho Pablo, Juan Antonio Rodríguez, de CIPE Ingenieros. Yo soy del departamento de soporte técnico, desde donde resolvemos pues, las consultas que pueden tener los usuarios trabajando con nuestros programas. Y nada, yo sobre todo lo que voy a enseñar de forma resumida, cómo acceder al botón de Valero en diferentes programas
de modelado geométrico y de cálculo de la envolvente térmica o de cálculos térmicos, la parte referente al cálculo térmico, para poder recoger esas soluciones constructivas que nos devuelve el prontuario, tanto soluciones constructivas como los propios materiales del grupo Valero. Y aprovechando esa parte, pues vamos a ver también, vamos a conocer, vamos a tener una toma de contacto con el flujo de trabajo OpenBIM que propone. ¿Vale? Una breve introducción, bueno, para quien no nos conozca, somos una empresa que desarrollamos software para arquitectura, ingeniería y construcción desde hace muchos años. Fruto del trabajo y del esfuerzo, nos encontramos en una posición de liderazgo, ofreciendo programas que aunan potencia de cálculo, fiabilidad, sencillez y rapidez. Con muchos usuarios por todo el mundo, con clientes entre los que figuraran pues, ayuntamientos, diputaciones, ministerios, OCT, grandes ingenierías, universidades y estudios profesionales. ¿Vale? Ofreciendo programas que abarcan pues, todo el ciclo de vida del proyecto de edificación, del edificio, ¿vale? Antes de empezar ya con la parte eminentemente práctica, viendo el programa, viendo los programas que vamos a ver, vamos a apoyarnos en el flujo de trabajo OpenBIM y para ello pues, vamos a emplear la plataforma bimserver.center. Es una plataforma web que va a facilitar el trabajo en equipo de forma coordinada con un servicio de sincronización de la información en la nube, en Internet, y que nos va a permitir centralizar y gestionar en tiempo real toda la información o todos los archivos de un proyecto. Es decir, los programas de cada una de las especialidades volcarán a ese proyecto de BIM Server la información que necesita conocer el resto de especialidades para al final consolidar. Vamos a ver la plataforma pues, que tiene diferentes facetas. Recuerdo que el registro es gratuito, el usuario se registra con una dirección de correo electrónico y la contraseña que elija y confeccionará su perfil técnico, sus áreas de interés, áreas de trabajo, constituyendo una de las facetas de BIM Server, el perfil técnico y luego pues, la faceta de red social profesional donde podrá tener acceso a los contactos o a los otros usuarios con los que suele trabajar y con los que forme un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto BIM. Será otra de las facetas, pues el propio repositorio de proyectos BIM, con la información alojada por cada uno de los integrantes del proyecto. Y la última faceta pues, sería la store o tienda de aplicaciones, desde donde podemos descargar una gran familia de aplicaciones, algunas gratuitas, otras serán de pago, aplicaciones de cada una de las especialidades, desarrolladas junto con fabricantes y lo vamos a ver. ¿Vale? Aquí en este esquema vemos el flujo de trabajo OpenBIM con BIM Server. Podríamos decir que el primer paso es crear el proyecto, ese directorio, repositorio donde se va a ir almacenando la información en la plataforma, en bimserver.center, y generalmente pues partiremos de un modelo geométrico, un modelo iniciador del proyecto. Vamos a ver desde dónde se podría generar ese modelo geométrico. Una vez se tiene el modelo del edificio, pues se puede trabajar desde las distintas aplicaciones de especialidad, recogiendo la geometría e implementando pues, el cálculo de la parte correspondiente. Cálculo de instalaciones propiamente dichas, cálculos térmicos, cálculos acústicos, cálculo de estructuras y al final toda la información que es necesaria conocer entre las distintas especialidades se va gestionando, sincronizando a través del flujo de trabajo hasta finalizar el proyecto y llegar a la consolidación. ¿Vale? En la parte que vamos a ver en la presentación, en el seminario de hoy, nos vamos a centrar en lo que sería la fase de modelado geométrico y la descripción de las soluciones constructivas y los cálculos. Esto sería, por ejemplo, vemos aquí mucho en la parte izquierda, posibles modeladores, posibles orígenes del modelo geométrico y constructivo del edificio. Podemos utilizar un modelador CAD-BIM como Revit, Allplan, Archicad, que permiten exportar a formato IFC, es el formato principal de intercambio del modelo
modelo geométrico del edificio. También CIP Architecture, un programa gratuito de modelado CAD-BIM que permitiría generar el IFC necesario para el proyecto de BIM Server. O los usuarios que ya trabajen con CIP CAD-MEP, nuestro programa de modelado del edificio y de cálculo de instalaciones del mismo, también pueden utilizarlo para generar el modelo iniciador del proyecto. ¿Vale? Y la aplicación de la que vamos a partir hoy es IFC Builder, que es un modelador geométrico muy sencillo, que como una reciente novedad implementada hace poco, es la integración también o la implementación de las herramientas de descripción constructiva de los elementos constructivos. Hasta hace poco, IFC Builder era como una versión simplificada de CIP CAD-MEP con las herramientas solamente de modelado geométrico. Ahora ya también se puede hacer la descripción de las soluciones constructivas. Y por lo tanto, también se ha implementado en IFC Builder el botón Valero que da acceso a las soluciones constructivas y materiales del grupo. Entonces, ese botón Valero que estamos mencionando también lo podemos ver en el programa OpenBIM Construction Systems, que recogería el modelo geométrico del edificio y permite definir las soluciones constructivas. Tenemos dos posibilidades o varias posibilidades. Hacerlo en el modelador, en IFC Builder, o solamente modelar la geometría en IFC Builder y hacer la descripción de las soluciones en OpenBIM Construction System. Esa descripción de las soluciones constructivas también viaja a través del flujo de trabajo OpenBIM y luego será recogida por los programas de cálculo. Aquí vemos, por ejemplo, los programas del área o de la parte técnica. CIP10Loads, que leería la geometría del edificio y las soluciones constructivas, o también una de las últimas novedades, también se puede modelar ya directamente en CIP10. Y CIP10HD Plus también recogerá en breve esa funcionalidad, la de poder modelar. No lo tiene aún porque el CIP10HD Plus, al ser un programa aprobado o documento reconocido para la certificación energética, la actualización de las versiones va a otro ritmo, requiere pues, un proceso de revisión o validación por parte del Ministerio hasta que queda disponible en la página del Ministerio para poder descargarlo. Pero el botón de Valero para la descripción de las soluciones constructivas también está implementado. Nosotros, simplificando un poquito más, vamos a hacer este paso, partir de un modelo en IFC Builder, viendo el acceso al botón de Valero y exportando al proyecto de BIM Server. CIP10Loads recogería el modelo geométrico y allí también se pueden definir las soluciones constructivas, de la misma manera que se puede hacer en CIP10HD. ¿Vale? O bien de manera centralizada en OpenBIM Construction System. Entonces, tanto el modelo geométrico como las soluciones constructivas serían medidas por los programas de cálculo, CIP10Loads y CIP10HD. Y bueno, ya yendo a la parte práctica, la parte que vamos a ver, consistiría en esto. Generar el modelo geométrico en IFC Builder, mostrando cómo también tiene el acceso al botón de Valero, exportar a BIM Server y recoger el modelo geométrico en CIP10HD. Y ya la descripción de las soluciones constructivas la haremos en la interfaz de CIP10HD, para centrarnos solamente en un programa, en una interfaz, y no estará exportando o pasando de uno a otro, a verlo de manera más clara. Vale, pues voy a mostrar el ejemplo. Este y el modelo de la vivienda que vamos a emplear en el programa IFC Builder. Vemos un poquito la vista 3D. Vale, es un ejemplo sencillo, una vivienda unifamiliar, planta baja, planta alta. Vale, la distribución interior. Vale, y aquí, bueno, pues podríamos importar las plantillas de CAD, utilizarlas como referencia y empezar a dibujar, por así decirlo, o modelar, introduciendo cerramientos, forjados, tabiquería, huecos acristalados, puertas, hasta modelar, crear ese modelo geométrico del edificio. Definir la descripción de los recintos. Aquí solamente se le indica si son, o sea, la referencia, la tipología de recinto. Y sí que los podemos agrupar para luego tener la zonificación en CIP10HD Plus ya. Y podemos agrupar los recintos en conjuntos atendiendo pues a si son acondicionados o no.
Esta es la planta baja, con salón, cocina y un baño, y la planta primera, con los dormitorios y pasillo. ¿Vale? Pues como decimos, ya podríamos exportar la geometría al proyecto de BIM Server, o podríamos también definir aquí, ya que recientemente se ha implementado la posibilidad de definir o de describir las soluciones constructivas. Por ejemplo, si edito la cubierta plana, ¿vale? Ya le podemos, este es el nombre de referencia, lo podemos editar y dejar una definición simplificada, es decir, no hacemos la descripción de los materiales aquí, o podemos hacerlo ya, y esa información viajaría hacia. Entonces, en este apartado ya tenemos el acceso a las soluciones constructivas del grupo. Estábamos en cubiertas, pulsamos el botón del icono de la Open BIM Database, donde están disponibles catálogos de materiales, soluciones constructivas, sistemas, instalaciones de multitud de fabricantes. En este caso, tenemos el momentito que quito esta barra. Añadiendo una tipología, descargamos el catálogo de Valero, ya lo tengo descargado, y al pulsar en la flecha ya tenemos el acceso a las soluciones constructivas. El edificio lo vamos a situar en Alicante, donde nos encontramos, ¿vale? Ya podemos seleccionar la zona. Pues aquí vemos ya el acceso a las tipologías de cubierta. Ya podríamos seleccionar la cubierta que nos ha devuelto el prontuario, que nos ha enseñado Pablo en su parte. La tendríamos aquí. Y podemos acceder a la solución constructiva ya finalizada, o si nos definimos otra solución constructiva diferente, también podemos editar los materiales que podemos crearnos nosotros a mano, guardarlos en biblioteca para poder acceder en otros proyectos. Y desde el acceso a cada capa de material también podemos acceder a los materiales. ¿Vale? Vemos ahí el gráfico. Sí, podemos acceder al prontuario, a los materiales del prontuario, desde las capas de materiales, para acceder a cada material, o bien a la solución constructiva. ¿Vale? Primer punto con el que nos debemos de quedar, en IFC Builder podemos definir solamente la geometría o también hacer la descripción de las soluciones constructivas. Y en la descripción de las soluciones constructivas tenemos ya la presencia del botón de Valero para acceder a sus materiales y a sus soluciones constructivas. Con los cerramientos de fachada, igual. Con cualquier tipo de solución constructiva. Ahí vemos la solución de fachada que habíamos visto antes en el punto. Vale, pues nosotros vamos a optar ahora por la opción de que hemos modelado el edificio aquí, y ya la descripción de las soluciones constructivas la vamos a hacer en Cipeter HE Plus, desde donde podemos lanzar los cálculos para verificar el cumplimiento normativo y ver si es necesario actuar sobre espesores del elemento técnico o tipo de aislante, o bien optar por otras soluciones constructivas. Entonces, exportaríamos al proyecto de BIM Server, y la geometría podría ser recogida por Cipeter HE. Y no solamente por Cipeter HE Plus, también por otros programas de cálculo de otras especialidades, cálculos acústicos, luminotécnicos, cálculos para programas para calcular las instalaciones propiamente dichas, eléctricas, de suministro de agua, de cocción de aguas. Y, por ejemplo, la geometría también la podríamos recoger en el programa que nos permite definir de manera centralizada y del que beberían después el resto de programas las soluciones constructivas. Este sería el CIPE Construction Systems. Nos vincularíamos al proyecto. Esa fase de exportación, importación o de vinculación al proyecto la voy a hacer ahora después con Cipeter para verlo todo, digamos, en un paso, para verlo todo seguido.
Entonces, esta obra ya está vinculada al proyecto de BIM-Server, recoge la geometría y al editar un cerramiento, una tipología de cerramiento, de fachada, de cubierta, suelo con el terreno, tabiquería, de nuevo tenemos el botón de Valero para descargar la solución constructiva o editando un material. Podemos de nuevo acceder a la biblioteca. ¿Vale? Esa descripción de materiales se puede exportar al proyecto de BIM-Server y Zipeter Load, Zipeter Sound, Zipeter H+, recogerían la descripción. Pero como digo, lo vamos a hacer luego en Zipeter. Ya casi antes de pasar a Zipeter, en Zipeter Load nos vincularíamos al proyecto, recogería la geometría. En caso de haber definido las soluciones constructivas en IFC Builder, ya las tendríamos, o en caso de haberlo hecho en Zipe Construction Systems, ya aparecería. Si no hemos pasado, por eso no hemos hecho esa descripción en origen, en IFC Builder o de manera centralizada en Construction Systems, lo podemos hacer en Zipeter. De nuevo, editando una fachada, por ejemplo, tenemos acceso a las soluciones constructivas del grupo. ¿Vale? Y aquí en Zipeter Loads, realizar el cálculo de cargas técnicas de calefacción y refrigeración. ¿Vale? Un poquito por ver dónde nos encontramos. ¿Vale? Hemos repasado, digamos, lo que veíamos en esta. Vamos a hacer ya la parte práctica siguiendo este flujo de trabajo. Hemos visto ya el modelo del edificio en IFC Builder. Vamos a exportar a BIM-Server, a un proyecto de BIM-Server, y vamos a recoger la geometría en Zipeter H+ para hacer ya la descripción de las soluciones constructivas, acceder al botón de Valero para implementar las soluciones constructivas que nos ha devuelto el prontuario y ya realizar los cálculos de justificación normativa, de obtención de la certificación. Vale, pues vamos a ver cómo se hace esa exportación. Ya tenemos el modelo del edificio y desde aquí arriba le damos a actualizar y nos vamos a vincular a un proyecto de BIM-Server. El proyecto, ese directorio, lo podemos crear en la propia plataforma o en el momento de exportar desde el modelador. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vale, lo voy a llamar vivienda familiar. Vale, voy a dejarlo como genérico no profesional. Las opciones de visibilidad van a afectar a cómo se ve el proyecto en la plataforma, si va a ser visible o cerrado solamente a los contactos o miembros del equipo de trabajo con los que colabore. Es decir, yo podría moderar el edificio y un especialista en cálculos térmicos recoger la geometría para hacer la verificación normativa, H1, H0, certificación energética. Pues, lo dejaría abierto o cerrado según. Vale, pues el archivo de IFC Builder, esta obra que se llama Vivienda Unifamiliar, con su extensión, que está guardado en mi ordenador de manera local, eso no se sube a BIM-Server. Lo que se ha subido es la información del modelo geométrico o modelo geométrico constructivo y que podrá recoger después los programas de especialización, en este caso Zipeter. Pero la obra, el archivo de IFC Builder, continúa en mi ordenador. Ahora vamos a exportar la información del modelo geométrico. La obra está apuntando al proyecto que acabo de crear. Aceptamos. Vale, pues en la página web, en BIM-Server, si yo voy a mis proyectos, ¿vale? Esto al final es una página web, por lo tanto podemos consultarlo desde cualquier parte del mundo con conexión a Internet, incluso con la aplicación móvil para dispositivos móviles, tablets o smartphone. Vale, aquí en el proyecto podríamos ver las aportaciones, es decir, el modelo geométrico, las aportaciones desde programas de cálculo de instalaciones, el equipo de trabajo, es decir, la arquitectura, la ingeniería, el especialista en cálculo de las instalaciones. Veríamos aquí el equipo de trabajo y el historial de aportaciones, con la fecha y hora de cada una de las aportaciones subidas desde los programas de especial. Vale, pues siguiente paso,
Ya hemos exportado a BinServer. Vamos a recoger el modelo geométrico en Cibeter. Y empezamos ya a trabajar con el edificio y con la descripción de las soluciones constructivas. ¿Vale? Voy a crear una obra nueva. En este caso, yo estoy haciendo de Juan Palomo, ¿no? Modelado el edificio, y yo voy a calcular también, voy a trabajar con Cibeter H+, pero como hemos dicho, podríamos ser personas diferentes. ¿Vale? Esta es la obra de Cibeter. Por ejemplo, Cibeter H+, vale. Y se guardan en la carpeta que yo elija de mi equipo. ¿Estamos? Y voy a elegir el proyecto al que acabo de subir la información. Vivienda unifamiliar, vale. ¿Está? Aceptamos. Leyendo datos. Vale, vemos ahí el nombre del proyecto y principal iniciado modelo arquitectónico, que es el nombre de la aportación que se ha subido desde BinServer y que contiene la información geométrica. ¿Vale? Vamos a aceptar. Estas opciones de aquí me van a permitir que ciertas tipologías de soluciones constructivas se carguen. Son tipologías que yo he ido confeccionando a lo largo del tiempo, que se quedan guardadas en la biblioteca de proyecto y que podrán ser importadas si el nombre de referencia coincide con el archivo generado en biblioteca. Eso permite no tener que volver a definir soluciones constructivas. De todas formas, el programa da opciones para importar esas soluciones si no se ha hecho en este paso de importación del modelo. Aceptamos. Vale, pues ahora el programa nos va a hacer pasar por una serie de pantallas para definir los parámetros generales. El tipo de edificio, el uso o el tipo de actuación, si es obra nueva, ampliación, reforma, cambio de uso, edificio existente. Aquí podemos consultar la ayuda para ver en el ámbito de aplicación de qué apartado de la norma nos encontraríamos en cada caso. Nosotros vamos a suponer obra nueva, residencial privado, unifamiliar. Podemos calcular la composición de condensaciones y vamos a definir la demanda de ACS. Alguna información la voy a definir rápidamente, ¿vale? Porque no es objeto del seminario de hoy, que es la descripción de las soluciones constructivas con las soluciones devueltas por el prontuario de Vale. Demanda de ACS, contribución solar, voy a poner un valor y aceptamos. La definición de sistemas que voy a hacer ahora, pues la voy a hacer un poquito. Bueno, el programa nos pide elegir el emplazamiento. Hemos dicho que nos íbamos a encontrar en Alicante, en la propia ciudad, y automáticamente se carga la zona climática de invierno y de verano en la que nos encontramos, con el resto de datos climáticos, con los datos de temperatura del aire, del terreno, temperatura del agua de red para el cálculo de la demanda energética de agua caliente sanitaria. ¿Vale? Aceptamos y ya nos dice importación finalizada. Y llegamos a la interfaz de trabajo del programa. Le damos a guardar. Y bueno, aquí tenemos, vamos a conocer las herramientas conforme vayamos trabajando ahora. El edificio, donde se modela, luego se caracteriza el edificio, sus soluciones constructivas, el uso de los recintos, sus condiciones interiores, donde tenemos el modelo del edificio con su codificación, en este caso recintos habitables y un trastero en una zona térmica definida como no habitable. Y dentro de la zona, pues definir las unidades terminales de climatización, los recintos que constituyen cada zona y dentro de cada recinto, pues los muros forjados y puentes térmicos que los delimitan. Vemos esas advertencias porque todavía hay elementos constructivos que no están descritos. Por ejemplo, suelo, la solera, vemos que aquí no hay nada, está en blanco. Esa descripción la vamos a hacer. Vale, luego, pues el apartado para definir los sistemas de ACS, los sistemas de climatización, y en el caso de que hubieran sombras propias o remotas, pues aparecerían. Es el apartado de zonas. Y en la parte superior tenemos el apartado de biblioteca, donde tenemos las tipologías de recintos, las tipologías de cerramientos, de tabiquería, de cubiertas, puertas, huecos acristalados y puentes térmicos. Donde no tenemos el signo de exclamación naranja es porque ya está descrito. Por ejemplo, el cerramiento se ha descrito de manera automática porque se ha cargado un tipo de fachada que yo ya tenía guardado en mi biblioteca. ¿Vale? Pues esta es
la solución que se ha descrito. Yo tenía una fachada, una biblioteca llamada fachada, y al reconocerse el nombre de fachada del modelo geométrico, pues automáticamente se la asigna. Entonces, bueno, ya podemos empezar a ver cómo acceder a los materiales o a las soluciones constructivas de Valero. Una primera opción. Yo puedo editar esta propia solución y puedo hacer que la capa de lana mineral, sustituirla por uno de los materiales de Valero. Dejar, por ejemplo, esta capa de lana mineral, es un material flexible, para dejarlo en el entramado autoportante del trasdosado entre los travesaños, y la capa interior adosada al ladrillo, cargar un material de Valero. Pues edito la capa de material, aquí, y elegíamos el grafito. Ponemos los 5 centímetros y vemos una manera ya de utilizar la base de materiales de Valero. Es decir, podemos ya, en cualquiera de nuestras soluciones constructivas que empleemos, editar y acceder a los materiales. Otra opción puede ser elegir ya la solución constructiva completa. Por ejemplo, la que nos había devuelto el prontuario. Si edito el tipo de fachada, en lugar de editar un material, pulso ya en el grupo Valero, en el botón del grupo Valero, y accedo a las soluciones constructivas clasificadas ya por zona climática. Nos encontrábamos en una zona B, ¿vale? Y elegimos el tipo de fachada, si no recuerdo mal, era el 421, F11, ¿vale? Con eran 7 centímetros de grafito. Aceptamos. Y ahí tenemos la fachada. Sí, pero recordad que efectivamente le daba la transmitancia de 0,35. Vale, pues hacemos lo mismo con el resto de soluciones. Esta batería ya la tenemos descrita, se ha cargado una solución de biblioteca. Vamos a la solera. ¿Vale? Podríamos definir por cada una de las capas hasta componer la solución constructiva. En cada una de esas capas donde proceda podríamos acceder al catálogo de materiales de Valero. Nosotros vamos a elegir la solución constructiva ya definida. ¿Vale? Con aislamiento sobre solera, con los 3 centímetros que nos devolvía la recomendación del producto. ¿Vale? Ahí lo tenemos escrito. Forjados entre pisos se han cargado, ya unas tipologías que tenemos en biblioteca. Y vamos con el tercer ejemplo que hemos visto, con el prontuario, que era la cubierta. ¿Vale? No la tenemos descrita, y de nuevo, o bien por capas, o una solución constructiva. La cubierta era 415, no transitable, no ventilada, invertida. Vale, con el Don Paul verde hidrógeno. ¿Vale? Pues ya tenemos las soluciones constructivas y ya hemos visto cómo acceder al botón de Valero para o bien definir los materiales, las capas de materiales, o bien para cargar la solución constructiva que nos puede haber devuelto el pronto. ¿Vale? Nos queda una exclamación, que es la descripción de los puentes térmicos lineales. Falta un paso para poder lanzar el llamado procesamiento de aristas, que nos va a limpiar pues, todos aquellos elementos que realmente no son un puente térmico. Vemos que aquí aparece una lista larga de posibles puentes térmicos, pero de momento son todas las aristas de todos los recintos. No sé si se verá bien en la imagen. Cuando selecciona una tipología, se selecciona, se marca en naranja la lista correspondiente. Vemos ahí la lista del encuentro de fachada con cubierta. Pero podemos elegir otro y veremos cómo se iluminan
aristas interiores, que no son un puente térmico, ya que son encuentros o colindancias entre recintos habitables del propio edificio. Entonces el programa va a hacer una limpieza de esas aristas. Antes hay que definir alguna característica más, por ejemplo, definir cada zona térmica como lo que es. En IFC Builder solamente hemos definido tipos de recinto, su referencia. Los tenemos aquí agrupados. Falta decir que la zona térmica es habitable. En este caso, con las condiciones operacionales del código técnico, con el periodo de utilización o las condiciones de uso de residencia. Están normalizadas. En el caso de un edificio de uso terciario, podemos optar por las condiciones normalizadas o propuestas por el documento de condiciones técnicas para el procedimiento de la certificación energética, o si nos adapta a la realidad del proyecto, el usuario puede definir sus perfiles de uso, sus condiciones interiores de ocupación, de iluminación y su distribución horaria en el tiempo. Eso determinará pues, las cargas internas y al final pues, afecta a las demandas de calefacción y refrigeración y el consumo. Para vivienda, pues las condiciones están normalizadas. La norma nos dice cuáles son esas condiciones y son. Vale, pues en la zona térmica de los espacios habitables caracterizamos la zona como habitable y a ver, que me tapa la barra de herramientas de iluminar una opción para definir las condiciones de ventilación. ¿De qué manera se va a ventilar? Vamos a suponer una ventilación convencional mecánica, con extracción mecánica, como híbrida, como se describe en el documento básico de salubridad, el HS3. Luego, si el edificio no cumple, si tiene un consumo de energía elevado, una demanda elevada, podemos combatirla definiendo en lugar de ventilación mecánica convencional, recurrir a sistemas de recuperación de calor, como un sistema de climatización. Entonces, en ese caso lo elegiríamos así. Vamos a dejarlo mecánico, extracción. Y el trastero o la zona térmica de espacios no habitables, constituida solamente por el trastero, la definimos como no habitable. ¿Vale? Los tipos de recintos, que ya están descritos, también porque se han cargado las condiciones que tenía yo guardadas en biblioteca, consiste pues, en definirlo como habitable o no habitable en el caso de vivienda y cuando es terciario, definir las condiciones interiores de ocupación, ventilación, iluminación, etc. ¿Vale? Le podemos dar a comprobar el modelo, ¿vale? Y ya solamente tenemos aquí avisos de que el puente térmico no está correctamente definido. Por ejemplo, ya no tenemos ningún error de no cumplimiento de una transmitancia térmica de envolvente térmica. Hemos partido ya de las condiciones que nos indicaba el prontuario en soluciones constructivas, que ya cumple con esos valores límite. Entonces, en caso de no haber hecho una selección correcta nosotros o haber partido de otra solución constructiva con una tramitancia técnica total que no cumpliera, al comprobar el modelo, aquí se mostrarían los avisos, haciendo doble clic nos llevaría a esa solución constructiva, si fuera un cerramiento, una cubierta, un suelo en contacto con el terreno, un suelo expuesto al exterior, lo localizaríamos y sabríamos sobre qué elemento actuar para reducirla. ¿Vale? Pues solamente nos quedan avisos de puentes térmicos porque no hemos hecho ese procesamiento o esa limpieza de los puentes térmicos. Lo vamos a hacer ahora y vemos ya la última parte de recogida de la información que hemos obtenido con el prontuario. Vamos a hacer el procesamiento de aristas pulsando aquí arriba. Le damos a configuración y vemos las opciones que hay aquí. Vamos a definir que el aislamiento del cerramiento llega hasta el marco del hueco. Vamos a activar el análisis numérico de puentes térmicos lineales, ¿vale? Y vamos a considerar, ¿vale?, continuidad en el aislamiento. Desde aquí, desde la definición manual de coeficiente de transmisión térmica lineal, podemos introducir la transmitancia térmica lineal que hemos visto en el prontuario, la parte de válido. Si no recuerdo mal, para frente de forjado, ¿vale?, la transmitancia térmica lineal total del frente de forjado, es decir, la suma de las dos aristas, inferior y superior, era 0, me ha parecido ver 0,45. ¿Vale? Como referencia podemos indicar, pues voy a escribir ahora mismo para recordarlo, de dónde viene, prontuario.
el programa va a considerar la mitad de la transmitancia térmica lineal en cada una de las aristas, la inferior y la superior. ¿Vale? El otro, cubierta plana. Contuario Valero. Y vamos a definir la transmitancia térmica lineal de cubierta con esa solución de aislamiento perimetral, de prolongación por el techo. Pero recordad que era un valor de 0. ¿Sí? Y la solución de pilares integrados en fachada con continuidad, de acuerdo a lo que ha pasado. Vale, transmitancia térmica, 0,5. Vale, aceptamos. Y el programa va a hacer ese procesamiento de aristas, va a hacer esa limpieza de esas colindancias entre recintos que realmente no son un puente térmico. Y vamos a ver ya ahora la lista más simplificada. Ya desaparece la exclamación. Vale, y vemos el frente de forjado, 0,23, la arista superior, ahí vemos, la vemos marcada en naranja, la arista que actúa de suelo, en el suelo del recinto del vértice superior, y la arista de frente de forjado del recinto de la vértice. ¿Vale? La cubierta, el encuentro de fachada con cubierta, y los pilares con continuidad de aislamiento. Vemos con su transmitancia térmica ya reducida, anulada. Vale, pues ya podemos calcular, ya introducir un sistema de climatización para hacer el cálculo del consumo de energía. Lo podríamos hacer con los sistemas de sustitución que permite considerar el programa, o calcular en oscilación libre y ver el número de horas fuera de consigna que se podrían tener. Para no dejarlo con las opciones por defecto, con los sistemas de sustitución, defino un sistema rápidamente, ayudándome del asistente. Vamos a ver que es muy rápido la manera de definirlo. Podemos ir al apartado de unidades terminales y definir la unidad terminal correspondiente, luego su sistema de climatización y el equipo de producción de ACS, o hacerlo con la ayuda del asistente. Por ejemplo, un sistema de climatización de Aeroterm. Elijo el tipo, ¿vale? Aquí colocando el cursor podemos saber el tipo de sistema. De calefacción o refrigeración por agua, vamos a elegir como unidad terminal fan coil, como equipo de producción de energía, de agua caliente o agua fría, aerotermia. Y bueno, de nuevo accediendo al catálogo de la OpenBIM Database con los diferentes fabricantes que están implementados. Vamos a elegir una bomba de calor, elijo la zona que va a estar atendida por ese sistema, elijo un fan coil, por ejemplo, Sonier Duval, de distribución por conductos, una potencia que sea. Voy a añadir un segundo fan coil, uno para la planta baja y uno para la planta primera. El mismo modelo. Siguiente. Voy a decirle que tiene producción de ACS, es decir, agua caliente sanitaria, también va a ser producida por la bomba de calor. Vale, vemos el rendimiento, el COP, el rendimiento de calefacción, el rendimiento de refrigeración, el ER. ¿Vale? Podemos luego probar en la fase de afinado, pues con equipos con rendimientos mayores para reducir el consumo. Vale, defino el equipo de ACS. Vale, me pide, el equipo ya está elegido, pero me pide definir el acumulador. Este, por ejemplo. Y terminamos. Le damos a comprobar modelo y modelo correcto. Ya no tenemos advertencia, ya está todo definido. No hay incumplimiento de transmitancias térmicas, no hay incumplimiento de condensaciones. Podemos pasar a la verificación. Le damos a calcular. Podemos elegir qué calcular, solamente H, control de demanda energética, o calcularlo, obtener solo la calificación energética, o calcularlo.
Y aquí es donde está la opción que he comentado hace un momento para poder considerar la existencia de equipos suplementarios disponibles. Son los llamados sistemas suplementarios, complementarios, de referencia, de sustitución, ¿vale? Que entran a actuar cuando el equipo proyectado se queda corto o cuando directamente no hay un sistema de climatización proyectado. Entonces, el consumo de energía que veríamos sería el asociado a esos sistemas. Podemos no marcar la opción y entonces lo que podríamos obtener sería el número de horas fuera de consigna cuando los equipos se quedan cortos. Vale, pues lanzamos el cálculo y vemos los resultados y cómo el programa ofrece listados de información, listados informativos y también listados de justificación de la norma. Del H1, H0, cumplimiento del H4, contribución de energía renovable para la producción de ACS, la obtención del certificado energético, de la calificación y del archivo XML necesario para el registro en las plataformas de las diferentes comunidades autónomas. Vale, ha llegado al 100%. Vale, esta ahora tardaba en calcularse sobre 1 minuto, estará a punto. A ver, que repase el cálculo, no veo error. Ya ha desaparecido una consola de cálculo que se veía en un segundo plano. El programa está empleando el motor de cálculo de Energy Plus, de ahí el nombre del programa o el apellido, el Plus. El motor de cálculo con mayor reconocimiento a nivel internacional de simulación energética de los edificios. Vale, pues ya tenemos el cálculo hecho con unos resultados finales donde podemos ver las demandas de calefacción, refrigeración, temperaturas mínimas y máximas. Y bueno, tanto el apartado de demanda como de consumo y control solar. Y bueno, lo que nos interesa ahora mismo ya, pues ver el listado de justificación del H1, ¿vale? Donde se verifica el cumplimiento de distintas exigencias, ¿vale? No hay ningún elemento de la envolvente térmica que supera valor límite, ¿vale? Eso ya lo sabíamos porque ya habíamos partido las soluciones del prontuario que verificaban ese cumplimiento. Y además el coeficiente global de transmisión de calor también. ¿Vale? Se ve la superficie de cada componente, de cada factor, de cada contribución, fachada, suelos de contacto con el terreno, cubiertas, los huecos y los puentes térmicos. Vemos aquí en el caso de una vivienda más o menos compacta, pues el peso de cada una de las partes. Tenemos bastante peso de las fachadas y bastante de los puentes. En caso de no cumplir, pues ya podríamos analizar dónde podría ser más interesante actuar, aumentando el elemento térmico o recurriendo a otras soluciones constructivas, ¿vale? Para reducir el valor del coeficiente global de transmisión de calor. ¿Vale? El control solar de la envolvente térmica también lo verifica el programa y la permeabilidad al aire de la envolvente térmica. ¿Vale? No se producen descompensaciones entre los recintos o zonas del edificio. Y aquí se recoge la información de las soluciones constructivas. ¿Vale? Como en todos nuestros programas, los listados se pueden exportar a diferentes formatos de texto, PDF, docx, RTF. ¿Vale? Informe de demanda energética, por si queremos hacer un análisis de la demanda, y más allá de las soluciones constructivas de la envolvente térmica, de fachadas cubiertas, también podemos hacer análisis de las ganancias de pérdida de calor a través de los huecos acristalados, para ver si nos interesa reducir la demanda de refrigeración yéndonos a vidrios con un factor solar más reducido o dispositivos de sombra móviles, o al contrario, reducir la demanda de calefacción acudiendo a vidrios con un factor solar más alto para aprovechar esa ganancia solar.
modo de aporte de calor gratuito. Aquí el balance energético, mes a mes. O ver si la ventilación está teniendo mucho peso en el cálculo y ver si es interesante recurrir a sistemas de recuperación de calor, sistemas de ventilación con recuperación de calor. Y aquí el listado del HF. Pues, por ejemplo, el consumo de energía primaria no renovable no cumple y el consumo energético anual de energía primaria total tampoco. Aquí pues, podríamos hacer un análisis, por ejemplo, ya hablando de consumo, de la idoneidad de los sistemas de climatización que hemos definido. Podríamos probar con otros con rendimientos mayores. O recurrir a la recuperación de calor, o actuar sobre los huecos aquí instalado, o tratar de conseguir reducir las ganancias y pérdidas de calor indeseadas aumentando el peso o definiendo otros con menor conductividad. Vale, este es el listado del H0, listado del H4. Aquí, bueno, tenemos bomba de calor reversible y además había definido yo contribución solar. Cumplimos de sobra, algo ideal. Y podemos ver si cumplimos solamente con bomba de calor, de aerotermia, mientras el rendimiento sea mayor de 2,5, es considerado energía renovable. Y si se aporta el 60% de la demanda, pues, no podríamos prescindir de la aportación de placas solares térmicas. Y bueno, ya por último, la calificación energética obtenida. Este es en el formato estandarizado. Y en certificación energética podemos obtener el listado del certificado. Voy a rellenar un poquito al tuntún estos campos para poder generar el listado. Aceptamos. Y aquí tenemos el certificado de eficiencia energética del edificio de ejemplo que hemos empleado en el seminario. No lo he hecho, pero podemos incorporar imagen del edificio, plano de situación. ¿Vale? Aquí se recogen datos de las soluciones constructivas y de los sistemas de climatización, calefacción, refrigeración y producción de gases. ¿Vale? De nuevo la opción de exportar. Y por último, la obtención del archivo XML para el registro en las plataformas de las diferentes comunidades. ¿Vale? Con los mismos datos, aquí abajo elegimos la ruta donde se va a guardar el archivo y ya lo tenemos disponible para registrarlo. Vale, pues esta era mi parte, un poquito recapitulando y por lo que hemos comentado y echamos un vistazo a las preguntas que puedan haber surgido en el chat, comentamos algunas de ellas. Nada, hemos hablado del flujo de trabajo OpenBIM, ¿vale? Utilizando la plataforma BIMserver.center que nos permite trabajar de esa manera sincronizada, colaborativa, para centralizar y sincronizar toda la información de un proyecto BIM. Hemos visto el flujo de trabajo, los pasos básicos que se pueden seguir y centrándonos en la parte de modelado del edificio y recogida de la información en los programas de cálculo técnico. Y más concretamente, empleando IFC Builder para el modelo geométrico y recoger el edificio en Cibeterm para hacer la descripción de las soluciones constructivas, accediendo al botón de Valero que nos permite implementar o acceder muy rápidamente tanto a las soluciones constructivas del prontuario como a los materiales. Recordamos que el botón de Valero se encuentra disponible tanto en IFC Builder como en OpenBIM Construction Systems, donde podemos hacer la descripción de las soluciones constructivas de manera centralizada, o Cibeter Load o en el propio Cibeter H. Dependiendo de la tarea encomendada o de nuestro puesto en ese equipo de trabajo, o si hacemos todos los pasos desde el modelado, nos puede interesar hacer la descripción en un apartado. Bueno. Nada, pues por mi parte eso era lo que quería comentar. Voy a ver el chat. Pablo, si estás por ahí y quieres echarle un vistazo. Hola, buenas. Muchas gracias, Juan Antonio. Muy interesante. Muy interesante. Vale, voy a ver si puedo desplegar el chat. Sí, yo he contestado todas las que he visto por aquí.
Justo ya han quedado respondidas. Vale, voy a echarle yo un Sí. vistazo Lo he puesto en todos aquí. también para que lo puedan leer todas las personas que están todos asistiendo ahora. Si Vale, faltara alguna vale, más o alguna no se haya quedado claro, que lo comentamos ahora sin problema. vale. Este es el chat. Vale. Veo que está en el campo de De preguntas. preguntas. Si puedo maximizar un poco. ¿Estáis viendo el panel también de las preguntas vosotros en pantalla? Vale, bien respondido, Sí, respondido. no en tu pantalla, no. Vale, estoy viendo yo todo solamente. Sí. Vale, la dirección, pregunto. ¿Puedes repetir el dato? ¿Cómo se introduce la tramitación técnica lineal de los puentes? Vale, esta ya es de esta parte. Siguiente doble. Repetir el dato, ¿cómo se introduce la tramitación técnica lineal del puente térmico? Sí, eso sí, ha quedado respondido, pero bueno, lo muestro yo aquí. En la Sí, pantalla de detección, en la preguntaba el pantalla de compañero detección del también edificio. si había que coger, exacto, del prontuario salen dos valores, tramitación térmica lineal exterior e interior, y habrá que ver en función de cómo están generados los espacios, y en este caso se ha escogido la interior porque está así en el modelo. Sí, lo podemos hacer, yo lo he hecho antes de lanzar el procesamiento de aristas, ese proceso que elimina todos los elementos que no son realmente un puente térmico. En Sí, la descripción manual de la tipología, porque yo tengo un panel aquí que me está tapando, si podemos aquí, frente de forjado o para cualquier tipología de puente térmico, ahí. podemos forzar el valor. Vale, aquí ponemos el valor total, así total del frente de forjado. Que el programa va a dividirlo entre dos para cada una de las dos aristas del frente de forjado, la superior y la inferior. Se puede hacer en este paso, o también podría darse el caso que no tuviéramos una única tipología de frente de forjado. Podríamos tener varias. Entonces, darle valores diferentes a cada una de esas situaciones. Pues, una vez hecho el procesamiento de aristas, podemos ir a la tipología y también la podemos editar. También podemos introducir ya aquí el valor Mm. de cualquier puente térmico. Incluso manualmente nos podemos crear otras tipologías, le podemos dar al más y añadir un elemento a la lista que puede ser llamado después ya sobre el modelo, desde el modelo. Por ejemplo, salón comedor, igual que podemos decir que este muro es del tipo 1 o de otro tipo, en caso de tenerlo en biblioteca, con los puentes térmicos igual. Podemos añadir un puente térmico, definir su longitud, ¿vale? Y asignarle la tipología correspondiente. El programa nos permite actuar también sobre información del modelo directamente en la interfaz de Civil. Vale, pruebo el chat y parece que esa era la última. Térmico, prontuario. Preguntaba un compañero también el tema de la banda perimetral sobre el tabique. Si quieres, pongo el detalle constructivo y lo muestro. Vale, debes de tener el rol. Vemos tu pantalla ya. Vale, a ver que quite lo del chat. Preguntaba si en los detalles, espérate, voy a leerlo otra vez. Si en los detalles del suelo también tenéis colocado el aislamiento acústico bajo el trasdosado de ladrillo hueco doble. Sí, sí, voy a entrar en un detalle del suelo. A ver, aquí mismo. Vale. En cualquiera de los dos sí que está. Sería aquí, la banda acústica esta que hay negra, y en la sección se ve más claro. Aparte está en la nomenclatura. Aquí en la sección no sale, como es un suelo, no sale, digamos, la leyenda de la fachada, pero sería esta banda, ¿vale? Entonces, para no apoyar el tabique este en el forjado. Sí, sí que saldría. En este caso, en nuestro caso sería con el Grafipol TR0 tiras, que es una banda acústica de poliestireno elastificado que lo deja ahí escrito en el chat, o sea, en la parte de preguntas. A ver, ¿alguna más? Puede que sean todas. De todas formas, cualquier duda, consulta que surja, podéis contactar con cualquiera de las dos partes,
Sí, he puesto también el correo electrónico que algún compañero preguntaba y compañera para el tema de las bibliotecas, herramientas de cálculo. No lo he dicho antes, pero bueno, enviaré también alguna herramienta de cálculo. Hay una de cálculo de transmitancias térmicas, digamos, menos habituales, lo que hablábamos al principio de suelo en contacto con no calefactado o con cámara sanitaria. Y luego tenemos también calculadora de puentes térmicos, calculadora de tramitancia térmica recomendada de fachadas y alguna más. Todas esas las incluiré en un archivo comprimido junto con la biblioteca de detalles en CAD y las diapositivas también las podemos facilitar. Perfecto. Por mi parte, bueno, hemos dejado un par de enlaces para consultas. En infocipe.com están la información de contacto. También he puesto la dirección de soporte. Desde allí podéis dirigiros para formular cualquier consulta o duda de la parte que hemos visto o de cualquier otra de los programas de CIPE. Y si no hay ninguna duda más, yo por mi parte agradecer a Pablo y a Grupo Valero por habernos permitido participar en este seminario y sobre todo también a todos vosotros, a todos los asistentes por la atención prestada durante este tiempo. Igualmente, agradecerte, Juan Antonio, por la colaboración en este webinar y a CIPE en general por la colaboración continua que mantenemos con vosotros, que la verdad es que es un placer trabajar con vosotros y nada. Y por supuesto a todos los asistentes por estar aquí, disculpar por el tema técnico de no poder mostrar la imagen, en este caso del plato de Valero, pero bueno, en otras ocasiones, cosas del directo y no hay problema. Pero espero que los contenidos, que era lo que nos interesaba mostrar, hayan llegado bien. Muy bien. Pues nada, hasta otra y muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós, hasta luego. Adiós.